Hola, seguimos con un bloqueo en la Avenida Juárez que no sabemos bien dónde inicia, dónde esté, no sé exactamente, pero los camiones siguen dando vuelta acá en esta bonita calle, delante de nosotros aquí en el Café Revueltas, por lo que pues ustedes van a seguir escuchando estos motores. Parece que hay una construcción cerca, que sí la hay, ¿no? Pero no es una construcción, sino son los camiones urbanos que pasan constantemente frente a este lugar. Estamos en Café Revueltas, vamos a la emisión de este día. Trataremos de hacer las emisiones de una manera, pues ya estamos viendo cómo. Pero bueno, ya estamos acá, vamos a platicar con nuestro invitado Miguel Ángel Vázquez de la Rosa. Pero antes, vamos a saludar al señor Eduardo Aragón. ¿Qué onda, Lalo? Hola. ¿Qué onda? Te veo cansado. ¿Cómo está? ¿Ha estado bueno la chamba hoy? ¿Ha caído gente? No, he estado muerto. ¿Muerto? Sí, ¿Muertón? ¿Toda la semana? En particular hoy. Ayer pues hubo algo de movimiento, pero en particular hoy casi no vendí nada. Pero bueno, así son. Algunos días buenos, otros no tanto. ¿Qué dice tu camisa? No sé. Lore, more for less. O espera por hop por algo. ¿Espera por algo? O reza por algo. Less es como menos. ¿Espera por menos? Reza por menos. Ajá, algo así. No lo había visto. ¿Cómo ves a nuestro invitado? Muy bien, bienvenido. Yo creo que va a estar muy interesante. Hay muchos temas de los que él conoce y sabe, que nos puede dar un acercamiento más directo, ¿no?, hacia muchas cosas, y eso lo hace súper interesante. Cualquier cosa que vaya tomando la conversación va a estar bueno. Ok, pues vamos a empezar, vamos a iniciar. Gracias, Lalo. Pues vamos a empezar con Miguel Ángel. La emisión de hoy se llama El Sermón del Face, por una especie de sección que Miguel Ángel procuró durante algunos años, ¿no?, en el Facebook, donde era como una especie de compendio de las cosas que estaban pasando y le llamaba El Sermón del Facebook. Entonces me ocurrió eso cuando invité a Miguel a venir aquí, y dije, ese es un buen título, no porque Miguel se eche sermones, sino porque son como sermones, pero sermones, ¿cómo decirlo?, pues, entre humorísticos, entre bastante serios, bastante inmediatos, pero también siempre conservando este punto de vista juguetón sobre las cosas, aún en los peores escenarios posibles. Pero bueno, ya no tengamos más. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para todo el público que se está conectando, siguiendo esta transmisión. Pues te doy las gracias por considerarme para estas emisiones que he seguido, y que me parece que es una especie de apertura de un diálogo con la sociedad, con la comunidad, a través de estos medios electrónicos y redes sociales. ¿Qué tan importante es platicar con la sociedad, o que la sociedad platique entre sí en estos momentos? No, yo creo que es fundamental, es crucial. De hecho, yo creo que la sociedad está siempre en constante diálogo. Hoy tenemos otras herramientas, Rodrigo. Hoy tenemos herramientas que hace algunos años, justamente antes de llegar acá venía pensando, esto hace 20 años hubiera sido impensable, el poder tener un diálogo en una cafetería, aquí en Café Revueltas, un celular, mantener ese diálogo con un celular, pero además a través del cual pudieran interactuar otras personas siguiendo esta transmisión, ya sea en vivo o posteriormente, y establecer este tipo de diálogo a través de estos nuevos códigos de comunicación. Entonces es muy importante el diálogo de la sociedad consigo misma, y yo creo que esto no se debe perder. Miguel, pues tú tienes una historia amplia. Yo me acuerdo cuando conocí a Miguel, la primera vez que recuerdo haber visto a Miguel es en la casa, de su actual pareja, de Nis Yamile. Nis y yo somos contemporáneos de la universidad. Entonces yo iba con una amiga, Anel, ¿no?, muy amiga también de Nis, y era un lugar que ella rentaba aquí por el centro. De hecho era la casa de Fortino Torrentera, otro gran amigo, gente que nos ve. Porfirio Díaz. Y entonces Fortino le rentaba arriba a Nis, ¿no? Yo después de ahí ya arriba también Fortino se pasó arriba, y ahí echamos cotorreo años después.
Pero bueno, en ese momento, estamos hablando como del 2010, 2011, fui con Anel, acompañé a Anel, llegamos a la casa de Nis, y entonces me acuerdo que Nis en algún momento salió o algo así, y bueno, Miguel estaba como muy callado, ¿no? Apenas nos presentamos, y a mí se me ocurrió, pues, empezar a rajar de alguien que conocía, no me acuerdo, bueno, exactamente de quién, pero era como un político en ciernes o algo así, ¿no? Yo dije, no, pues este político que tiene esto y está con y que seguramente lo apadrina el otro, y así como en un ejercicio como de, pues, deducirme, pues, ¿no? Y en ese lugar, y de repente Miguel Ángel aparece y dice algo así como, no, esa persona que dices está con tal y tal, y ha hecho esto y lo otro, ¿no? Y entonces yo me quedé así como, órale, ¿quién es este cuate, no? O sea, yo aquí hablando, aquí de hablador, y este señor parece que conoce ampliamente el panorama político de Oaxaca, y además pues ya así como quemándome, ¿no? Así como que dije, órale, ya ves por hablador lo que te pasa. Pero bueno, esa fue como una introducción, la primera vez que recuerdo haber visto a Miguel Ángel Vázquez de la Rosa. En ese sentido, Miguel, tú naciste, o no naciste, o eres un activista, antes que nada, yo creo, ¿no? O sea, bueno, ahorita ya tienes un cargo, digamos, público en la Universidad en la UACO, en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, director de Radio Universidad, pero surges en la lucha social, ¿no? ¿Cómo surge esto? Sí, bueno, mis antecedentes, y de ahí un poco deriva el tema del Sermón del Face. Mis antecedentes son en los grupos juveniles de la Iglesia Católica Progresista de Oaxaca. Yo me formé en un grupo juvenil allá de los 16, 17, 18 años, y participé posteriormente en la Comisión Diocesana de Pastoral Juvenil, haciendo un trabajo de catequesis, de evangelización con jóvenes de distintas colonias de la ciudad y de distintas comunidades del estado. ¿Querías ser sacerdote? No, estábamos más bien en el tema de cómo aproximábamos a los jóvenes a una lectura distinta del evangelio, ¿no? A un tipo de evangelio con un corte social, incluso con un corte político. Entonces nos compaginamos ahí con un grupo de jóvenes que formamos lo que posteriormente fue Educa. De ahí nació Educa, y de ahí nació, vamos a decir, el activismo y la militancia política, ¿no? Vinculando siempre, nosotros decíamos, una parte social y una parte eclesial, ¿no? Hay una parte de la iglesia y hay una parte de la historia de la Iglesia Católica en Oaxaca que está muy vinculada a la formación de organizaciones sociales. Nació no solamente Educa, sino nacieron organismos de derechos humanos como el Centro de Derechos Indígenas Floricanto, en el caso de Oaxaca una sede del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco, Centeod incluso, que dirigía Otón Cuevas, que en paz descanse. Es decir, esa parte de la iglesia comprometida con las causas sociales es esa raíz a la que estamos vinculados nosotros como Educa. Entonces así nacimos, así crecimos en el activismo, y fundamos Educa en el año de 1994, y posteriormente nos relacionamos, nos vinculamos con otro tipo de organizaciones locales, regionales y nacionales. De ahí es donde provenimos, Rodrigo. ¿Por qué la importancia de las organizaciones sociales? Porque bueno, hay que recordar que al principio de este sexenio, de este presidente, bueno, Andrés Manuel López Obrador afirmó que no conocía a nadie en las organizaciones sociales que fuera realmente un representante de la sociedad civil o algo así. Tú, bueno, más allá de criticar o no al presidente, ¿por qué una organización social? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué procurar que surja? ¿Por qué procurar que exista? ¿Es realmente esto el activismo o es también una manera de vida? ¿Qué es, Miguel Ángel? No, yo creo, mi concepción de las organizaciones sociales es que son una parte fundamental para fortalecer el tejido de la sociedad. Yo concibo a una organización civil o una organización social o un movimiento social como una parte fundamental en la sociedad, en este caso la sociedad oaxaqueña, de fortalecer esas relaciones, de hacer comunidad, de garantizar el ejercicio pleno de los derechos, porque yo considero que ese es el mandato fundamental que tiene una organización civil. Y creo, a propósito de lo que decías de Andrés Manuel, que creo que tiene una lectura equivocada, o más bien tiene una lectura de algún tipo de sociedad civil
con la que él se quedó, una sociedad civil, vamos a decir, vinculada a intereses empresariales. Para nada son las organizaciones civiles a las que yo me refiero, y ese tipo de organizaciones civiles existe también, y yo digo, es válido que los empresarios se organicen socialmente, ¿no? Tienen el tema de la filantropía, ¿no? El desarrollo social empresarial. En este caso yo me refiero a organizaciones que están vinculadas de manera directa con la comunidad, con la sociedad. En ese sentido, repito, vuelvo a lo mismo, estas organizaciones vinculadas son lo que dice el presidente. ¿Qué son? O sea, son entes de cambio, son entes que procuran el respeto a los derechos humanos, entes que acompañan problemáticas. ¿Qué son? Yo creo que son sujetos de transformación, fundamentalmente, y mira, paradójicamente, ¿no? La misma expresión que utiliza el presidente, la cuarta transformación, o este tipo de gobierno, el gobierno de izquierda que actualmente tenemos en el país, no hubiera sido posible, Rodrigo, si no hubiera habido una irrupción de las organizaciones de la sociedad civil. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio del 2018 se debe en gran medida a procesos de organización social que se vienen gestando desde el 68, ¿no? Entonces yo creo que las organizaciones son sujetos de transformación, son organizaciones que son puente muchas veces entre la comunidad y el gobierno. La visión que tiene Andrés Manuel López Obrador es que son intermediarias, pero no son intermediarias, yo creo que son parte esencial de la sociedad, y entonces se establecen puentes, vínculos, vasos comunicantes entre las demandas de la comunidad, las demandas de la sociedad y las exigencias que tenemos que hacerle al gobierno. Ok, retomando el asunto de la religión, para ti es muy importante la religión, es muy importante la concepción de un Dios, la concepción de un digamos, misticismo, ¿cómo decirlo? Pues sí, religioso, de una concepción de que hay algo más poderoso que nosotros, que nos mueve, que hay algo allá arriba, o donde sea, que dice, bueno, Juanito hoy le va a ir bien, a Juanita hoy le va a ir mal. ¿Tú cómo ves esto? O sea, no, y sobre todo en ese momento. No, para mí es muy importante la espiritualidad que yo creo que es distinto a la religión. O sea, para mí es muy importante que haya una mística en la comunidad por el bien común, que haya valores como la solidaridad, la cooperación, la ayuda mutua, ¿no? Para mí eso es importante, más allá de que la gente crea o no crea en un Dios, ¿no? Tenga X o Y religión, es muy importante la espiritualidad porque es la fortaleza de la comunidad, ¿no? Justamente por eso yo me he dedicado en los últimos años también, en mis ratos libres, a escribir esto que le hemos denominado el Sermón del Face, que es un símil al pasaje del Sermón de la Montaña. Seguramente has oído este pasaje bíblico del Sermón de la Montaña, donde Jesús da el discurso de las bienaventuranzas, ¿no? Entonces, ese discurso es muy poderoso, Rodrigo. Más allá de que tú seas o no seas creyente, es un discurso muy poderoso porque hace un llamado a los sujetos realmente de cambio, de transformación en el mundo, ¿no? Bienaventurados los pobres, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Bienaventurados los perseguidos políticos, haciendo la exégesis a nuestros tiempos, Rodrigo. ¿Quiénes serían esos sujetos a los cuales se dirige este mensaje? Bueno, Obrador se siente Jesucristo, ya lo he dicho varias veces, ¿no? Claro, no. Los sujetos a los que se dirige este poderoso mensaje, Rodrigo, en nuestros días son los migrantes, las mujeres, los indígenas, los jóvenes, los niños y las niñas, los pobres, ¿no? En esa concepción del discurso de las bienaventuranzas, Rodrigo, a mí se me ocurrió, como los políticos hacen constantemente un uso excesivo del discurso religioso, como lo hacen excesivamente y lo hacen para obtener fines políticos, yo pensaba que podíamos contestarle de la misma manera, ¿no? Retomando sus propias palabras, incluso retomando el discurso religioso y teológico para devolverles el mensaje, ¿no? Y para decir, hay una mística en la sociedad, hay una espiritualidad social que también está buscando cambios y que confronta esas ideologías políticas religiosas del gobierno que lo que tratan son manipular masas.
En ese sentido, por eso, y para las personas que nos están viendo, les decía que iba a iniciar con esta expresión, con la que surgió el sermón del Face, ¿no? Ser oaxaqueño o oaxaqueña y no ser revoltoso es una contradicción biológica, ¿no? Esta expresión, Rodrigo, nosotros trabajamos en Educa con defensores y defensoras comunitarias. ¿Sigues perteneciendo a Educa? Sí, sigo trabajando en Educa. ¿Sabes cuál es la principal crítica que hacen a una persona que defiende sus derechos, a un defensor? Le dicen, usted es un revoltoso. ¿Quién hace esa crítica? Las autoridades o los caciques o la gente que ve sus intereses en peligro, ¿no? Usted es un revoltoso. Usted es un... activista no es un insulto, pero le dicen, usted es un revoltoso, usted es un metiche. Usted solo quiere pedos. Usted solo quiere problemas, ¿no? Usted nada más quiere meterse en problemas. Entonces... Y meternos en problemas. Y en el caso de Oaxaca, Rodrigo, yo creo que hay, por toda la raíz y la tradición indígena, y por la mezcla importante de culturas en el estado de Oaxaca, hay un sentimiento constante de inconformidad y de increpar a la sociedad, ¿no? Entonces, ese es el sentido de esta expresión con el que bautizamos el sermón del Face, es ser oaxaqueño y no ser un defensor de sus derechos, no ser una persona que da la cara por lo demás, es una contradicción biológica, aludiendo a aquella frase de Salvador Allende, ese discurso en la Universidad de Guadalajara, donde decía ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Es una contradicción. En ese sentido, el 2006, ¿qué recuerdos tienes tú del 2006? ¿Qué significó para ti el 2006? Fuiste una persona activa en el 2006, ¿no? Bueno, nosotros sabemos, pero que se lo platicas a la audiencia. Y pues eso, ¿qué fue el 2006 para ti, para Oaxaca en general? ¿Qué es lo que sucedió? Yo creo que el 2006 representa el año de la irrupción social, de la revuelta social más importante que ha tenido Oaxaca en el presente siglo. Tenemos antecedentes, Rodrigo. En el caso de Oaxaca, te decía ahorita aquí que hay una inconformidad constante de la gente que increpa a sus autoridades. Tenemos los antecedentes de 1954, cuando cayó un gobernador, Edmundo Sánchez Cano. Años después cayó Manuel Mayoral Heredia. A finales de siglo cayó el gobernador Manuel Zárate Aquino. Es decir, la sociedad oaxaqueña no se deja, ¿no? Finales del siglo... No, mediados, ¿no? Como por los 70s. Bueno, en 1975-76, ¿no? Hay una sociedad oaxaqueña que no se deja de sus gobernantes. Por eso se dice que Oaxaca es un estado ingobernable, entre comillas, ¿no? De hecho, esta frase la retoma John Gibler, el periodista norteamericano, para escribir su libro del México no conquistado, de esa expresión de generar la ingobernabilidad en Oaxaca en 2006. Entonces, 2006 es la irrupción de un movimiento social, pero más allá de siglas, ¿no? Más allá de que haya sido la coordinadora de trabajadores de la educación, la APO, las organizaciones sociales, yo creo que es una irrupción social donde la gente se inconforma y dice, ya basta con este tipo de gobierno. Y yo creo, Rodrigo, y lo hemos comentado en distintos espacios, el antecedente más importante de lo que hoy tenemos en el país, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que puede ser muy criticado, el antecedente más importante es justamente el 2006 y es justamente Oaxaca. Yo creo que ahí se empezó a gestar, Rodrigo, sin duda alguna, el fin de la era priista en el país. Entonces, eso representa para mí el 2006. Tú estuviste activo en las marchas, en las reuniones del consejo de la APO, perteneciste a la APO. Pues cuéntanos más de tu experiencia, ¿no? Sí, en el 2006 fundamentalmente sí nos sumamos a la protesta pública, pero lo que construimos fue, junto con otras organizaciones civiles, un espacio de diálogo, ¿no? Construimos un espacio que se llamó el Espacio de Organismos Civiles de Oaxaca, que era también un espacio que quería establecer un vínculo de comunicación entre los distintos actores sociales en el Estado y el gobierno federal más bien, ¿no? Entonces, este espacio de la sociedad civil impulsó iniciativas de carácter de comunicación, ¿no? De carácter jurídico-político, jurídico-legislativo. De hecho, este espacio, juntamente con la APO, presentamos la primera denuncia formal de juicio político en contra de Ulises Ruiz Ortiz
ante el Senado de la República. Entonces, nosotros hicimos actividades de ese tipo, tratando de establecer puentes de diálogo y puentes de comunicación, porque sabíamos que no era suficiente, Rodrigo, la protesta pública, salir a las calles, pintar paredes, ¿no? Porque al final no lo fue, Ulises no se fue, ¿no? No cayó. Yo creo que sí cayó. A los 2 años, su gobierno se desmoronó y el PRI por primera vez después de más de 80 años perdió la gubernatura del estado de Oaxaca. Bueno, pero vino Gabino Cue y Sí, Gabino 30 mil millones de pesos de rebanados de presupuesto, y luego regresó el PRI. Y los Murat, que es otro tema, ¿no? Sí, claro, ¿no? Sin duda. O sea, yo creo que fue una transición, el periodo de Gabino fue una transición estancada. Fue la pérdida de una oportunidad de realmente de transformar las condiciones sociales y políticas en Oaxaca. Pero el 2006 abrió paso a esto, ¿no? A esta nueva forma, digamos, de cómo la sociedad se manifestaba, ¿no? De hecho, la revocación de mandato, hoy una discusión tan en boga, la consulta, una discusión hoy también muy presente, en el 2006 fue parte central de estas discusiones, es decir, cómo tomamos en cuenta a la sociedad para el ejercicio de gobierno. Ok, entonces, ¿tú crees que la herencia del 2006 se siente, está presente, o que también la herencia del 2006 pues vino al gabinismo, que básicamente las organizaciones que pues fueron reprimidas en el 2006, que fueron perseguidas en el gabinismo, pues tuvieron carta abierta, incluso pues parece que hasta miraron para otro lado en el momento en el que Gabino Cue y su célebre su jefe, su lo que sea de apellido Castillo, rebanaron el presupuesto de una manera brutal, incluso más que el mismo Luis Ruiz. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasó ahí? O sea, de repente estas organizaciones sociales que surgieron o que alcanzaron esta cúspide de confrontación y de llamado a cuentas y de exigencia de que cayera este gobernador corrupto Ulises Ruiz Ortiz y asesino. En el 2010, cuando gana Gabino Cue, pues resulta que pues todos se dan las palmas y todo este cambio, o el gobierno del cambio, pues no cambió ni madres. Y tan no cambió ni madres que está este señor Murat, que regresó y que está en la lista de los mayores, junto con su señor papá, están en la lista de los mayores lavadores de dinero en propiedades en Estados Unidos, en una lista en la que todos los demás están en la cárcel. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede en Oaxaca también? Porque yo entiendo esta cuestión de que el 2006 por supuesto un asunto muy importante, un momento en el que la sociedad, en el que el pueblo de Oaxaca salió a las calles, en el que se confrontó a un gobierno profundamente corrupto y criminal, ¿no? Pero después, ¿qué pasó? O sea, sí, después, no solo Ulises Ruiz no cayó, bueno, tal vez cayó después cuando ganó Gabino Cue, ¿no? Recordemos que incluso Ulises Ruiz, aquí me acuerdo que él, bueno, una apartado al margen, me acuerdo ese audio que luego le sacaron a Ulises Ruiz, ¿no? Donde decía, me lo voy a coger a Gabino Cue, y luego ya no supimos si realmente pasó. No, es cierto, no, eso es una broma. Pero, ¿qué pasó? O sea, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué de repente estas cosas que parece ser como lo que estalla, lo que explota, lo que define, de repente se adecúa a un escenario pues tan corrupto como el que estuvo confrontando, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas de esta frase, Rodrigo? Solo de Dios pone y quita gobernadores. ¿Quién es la frase? Ulises Ruiz. De Ulises Ruiz, exactamente. Espero que el público que nos esté viendo haya adivinado también. Es una frase de Ulises Ruiz que la dice Rodrigo en pleno 2006, cuando estaba en discusión su permanencia en el poder, cuando se había iniciado un procedimiento jurídico para destituirlo del cargo. Y esta frase la dice en medio de una reunión con congregaciones de pastores cristianos. Entonces dice esta frase. Que esta frase no es como tal de Ulises Ruiz, es retomado incluso, volviendo al lenguaje teológico, religioso, de un libro del Antiguo Testamento del profeta Daniel. Solo Dios puede poner y quitar a los reyes. Esto, Rodrigo, rey Ulises Ruiz, ¿no? Sí, esto para explicarte, Rodrigo, que finalmente el 2006 representan dos cosas, ¿no? Es un parteaguas en cuanto al entendimiento de la sociedad de su papel, ¿no?
en cuanto a la demanda de los derechos ante un gobierno, pero la otra que representa, y tristemente, Rodrigo, es el pacto de las élites, ¿no? Porque finalmente hubo pactos en los grupos que llegaron al poder en el 2010, ¿no? Cuando inicia un proceso de transición. Ahora, los procesos, Rodrigo, no son lineales, son cíclicos, ¿no? No todo el tiempo avanzamos hacia adelante, algunas veces retrocedemos, ¿no? Y efectivamente, yo no consideraría que fue un retroceso el periodo de gobierno de Gavino, pero sí fue un estancamiento de las demandas sociales. Decepción, ¿no? Y una decepción, de alguna manera, ¿no? Porque no respondió a las expectativas de la sociedad, de los grupos de ambientalistas, de los grupos de mujeres, ¿no? Que reclamaban sus derechos, del movimiento indígena, es decir, no estuvo a la altura de los cambios que demandaba la sociedad oaxaqueña. Hasta la 22 le acabó diciendo que no, ¿qué pedo con su amor? No, y acuérdate cómo aventurero. Acuérdate cómo terminó el gobierno de Gavino. Fue la mayor parte de sus cuadros la mayor parte de sus cuadros provenientes de la sociedad civil renunciaron después de los acontecimientos del 19 de junio del 2016. O sea, fue la fosa de... ¿Por qué un gobierno del cambio acaba en una masacre? Porque es la misma historia la que nos da una patada en el trasero. Un poco lo que te digo, yo creo que fueron los pactos. Acuérdate que el tema central que originó Nochistlán, la masacre de Nochistlán, fue el tema de la reforma educativa, ¿no? Y entonces Gavino fue de alguna manera, tuvo que ceder a las presiones del gobierno federal para impulsar esa famosa reforma educativa, contrario a los compromisos que ya había hecho con sectores políticos educativos del estado de Oaxaca. Entonces finalmente se dio a las presiones, terminó pactando con los grupos y se vino esa terrible escena del Domingo Rojo en Nochistlán, Oaxaca. Un saludo también nos están viendo Emilio Sánchez, Tania Santiago, Yups Cortés, también mandan saludos. Bueno, viene el Nochistlán, ¿no? Esta masacre terrible. Y también, pero después viene algo que estamos viendo ahorita. Y creo que viene meses después o meses antes. Y es cuando Andrés Manuel López Obrador viene a Oaxaca y les dice a los maestros en un mitin en el Zócalo que si votan por su candidato de Morena, en ese momento la naciente Morena, Salomón Jara, él le echaba abajo la reforma educativa, cosa que cumplió, ¿no? Al final, cuando ya fue presidente, sí votaban por Jara. Entonces, al unísono, bueno, sabemos que Oaxaca es una tierra pues magisterial, es un estado donde, y particularmente la ciudad de Oaxaca, donde el 50% de la población fue maestro o es hijo de maestro, tiene que ver con maestros, ¿no? Eso está claro. Entonces, la 22 hace esta jugada. Yo creo que también viene el asunto de Nochistlán, viene la matanza, y en lugar de exigir justicia por los asesinados, porque estaba claro que alguien mató a esas 8 personas, o fueron 9 personas, ¿no? Alguien las asesinó. Estaba claro que había según los mismos testimonios de las personas, de la gente de Nochistlán, pues la policía, en ese momento la llamada por la AFI, ¿no? Llegó la Policía Federal, ¿no? Era la Policía Federal. Okay. Llegó a echar balazos, llegó a balacear un pueblo, ¿no? Hubo 90 o casi 100 heridos reportados en la población en Nochistlán, que fueron saliendo, que se fueron a sus casas, que estaban vendados de las piernas, de las manos, cosas dantescas, porque tenían que salir, porque tenían que los mataran. Y al final no pasó nada. ¿Por qué? Porque la 22 decidió negociar, prácticamente negociar los muertos, y se fue con un proceso de negociación con el gobierno de Enrique Peña Nieto, en lugar de una exigencia, pues de que esa persona que estaba ahí, con la persona con la que estaban negociando, Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, el mismo que dijo que los policías que entraron a Nochistlán, y los sostuvo como 3 días, es más, creo que hasta los sigue sosteniendo, no estaban armados, cuando había fotos que salieron a mediodía, que salieron a los minutos de haberse tomado, y él sigue insistiendo que no estaban. Bueno, con esa persona los maestros negociaron. Entonces,
sí estoy muy de acuerdo, y no quiero ir en contra de lo que dices de esto de ser oaxaqueño y no ser revoltoso, es una contracción, pero también ser oaxaqueño y no ser gandaya parece que también es un asunto inherente, porque la lucha social, de repente cuando llegan los putazos, cuando llegan los muertos y cuando llega una represión brutal, pues resulta, en este caso la 22, pues que vamos a negociar y vamos a tirar esta reforma que no queremos, que no necesitamos, que nos es totalmente contraria. Y los muertos, y la lucha, y todo lo demás. Y entonces, lo que a mí en lo personal, y te lo digo, ya ni siquiera lo había pensado así, lo que me castra de todo esto, es que se siguen repitiendo los ciclos, se siguen repitiendo los muertos, se siguen repitiendo las represiones, los asesinatos, y todo el mundo sigue pactando igual, ¿no? Entonces, pues sí, hay que ser revoltoso, pero también, pues hay que también llevar agua para todos los molinos, no más para el suyo, ¿no? ¿Tú cómo ves? Claro. No, yo veo dos cuestiones. Una, efectivamente, en todos los procesos sociales, en todos los movimientos también hay traiciones, ¿no? Hay quienes terminan traicionando al movimiento o a los movimientos por fines eminentemente personales, ¿no? Esto yo no lo pongo en duda, por supuesto que hay, ¿no? Pero la otra, Rodrigo, acuérdate que no está cerrado el proceso, ¿no? Los delitos, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Rodrigo, tenemos abierto el expediente del 2006 en Oaxaca, tenemos abierto el expediente en Nochistlán, ¿no? Es decir, hay mandos, hay cadenas de mando que ejecutaron órdenes, ¿no? Y que lograron acabar con la vida de 9 personas y, como dices, más de 100 personas heridas. Recientemente en la radio pasamos un documental, un trabajo periodístico de audio que hizo la misma Defensoría de los Derechos Humanos de los pueblos de Oaxaca, y tenemos testimonios vivos y latentes, ¿no? De cómo la gente señala quiénes fueron los que dispararon, cómo dispararon, dónde estaban. Hay un video, ¿no? Tírenle al de rojo, ¿no? Sí, hay un video efectivamente de los perpetradores de los crímenes. Entonces yo diría, Rodrigo, esto está todavía por verse. En el 2015 se constituyó la Comisión de la Verdad Oaxaca, creo que ahí también nos conocimos 2006. Y platicamos del 2006, sobre los hechos de 2006. Lo que se criticó al final mucho esa comisión fue pues que no pasó nada, o sea, sí, que se señaló a los perpetradores y a los atacantes que ya la gente sabía que eran, pero que al final pues no pasó nada porque bueno, no era vinculante. Y pues Ulises Ruiz con la mano en la cintura dijo, no, pues me traían contra mí. Claro. Y luego el señor el Chucky Franco, bueno, el señor Jorge Franco, hasta estuvo haciendo campaña para Obrador. En fin, ¿qué pasó con la Comisión de la Verdad del 2006? No, ese es un tema muy interesante porque efectivamente, como dices, se hicieron las cosas, vamos a decir, se hicieron las cosas al revés. Lo que había que constituir primero era una Comisión de la Verdad y posteriormente la Fiscalía que retomara las investigaciones hechas por la Comisión de la Verdad. Aquí en el caso oaxaqueño se constituyó primero una Fiscalía de Delitos de Trascendencia Social y después una Comisión de la Verdad. Entonces, cuando ya la Comisión de la Verdad tenía una investigación, tenía un dictamen sobre la participación de los diferentes cuerpos policíacos, locales, estatales y federales, pues ya la Fiscalía no tenía prácticamente herramientas para intervenir en eso y se acabó el periodo de Gabino Cue. ¿Y fue un cálculo político de Gabino Cue? No creo que haya sido un cálculo político. Yo creo que con relación a la Comisión de la Verdad tenía como una buena intención de que hubiera una comisión que investigara realmente lo que pasó en el 2006. De hecho, yo creo que hasta le servía, Rodrigo, le servía políticamente para tener herramientas de continuar una carrera política. Su carrera se truncó hasta la fecha por los acontecimientos de Nochistlán. Yo creo que no había cálculo político para que esa comisión no funcionara. Sin embargo, te digo, se hicieron las cosas mal, se hicieron las cosas al revés. Sí, por supuesto, la comisión, hay un informe de la Comisión de la Verdad, se señalan, Rodrigo, cada uno de los operativos que hicieron los distintos cuerpos policíacos, quién los encabezaba y qué fue lo que hicieron, incluso el tipo de armas que utilizaron para reprimir a la población, ¿no? El secretario de Seguridad Pública actual está mencionado en este informe, sí, ¿no? Sí, es un poco el otro problema de una Comisión de la Verdad, Rodrigo. En este caso, del 2006 al 2016 habían pasado apenas 10 años.
muchos de los actores políticos responsables de los acontecimientos del 2006 todavía tenían una vida política activa, ¿no? En algunos otros casos, en Guatemala, por ejemplo, en Argentina, se han constituido comisiones de la verdad años después de los acontecimientos a investigar. Eso, el tiempo, digamos, da una posibilidad mayor de maniobra a una comisión de la verdad para hacer una investigación realmente sin la injerencia de los intereses de los actores políticos. Entonces sí, efectivamente, yo creo que funcionó la Comisión de la Verdad, sin embargo, no teníamos las herramientas de una fiscalía para que retomara las investigaciones y pudiera empezar a hacer los señalamientos judiciales por cada uno de los actores que intervinieron en esos acontecimientos. Al final recuerdo que una de las actividades finales, productos finales de la Comisión de la Verdad del 2006 en Oaxaca, pues fue el lanzamiento de Diego Osorno como documentalista. Bueno, no es un lanzamiento, creo que había hecho algo, pero ya hizo un documental ahí, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Usted recuerda cómo se llamaba el documental de Diego Osorno? Sí, se llamaba como el himno de los oaxaqueños. ¿Dios nunca muere? Dios nunca muere. Y yo me acuerdo mucho también de la comisión porque, bueno, me tocaba, pues yo estaba reporteando en ese momento, me tocó asistir al acto inaugural de presentación de la comisión en el Teatro Alcalá. Bueno, los comisionados eran Diego Osorno, me parece que el padre Solalinde, y otra persona que no recuerdo su nombre, una mujer. Marina Patricia. Bueno, me acuerdo que fue todo un acontecimiento porque vino Carmen Aristegui, ¿no? Y de repente Diego Osorno pues no quería que hablaran la prensa con Carmen y se convirtió como en su bodyguard, bueno, su guardaespaldas, ¿no? De hecho siempre tengo como la fantasía, ¿no? En alguna fiesta, en algún momento, si Diego está ahí, ponerle canción de Whitney Houston. Cierto. No creo que Diego no esté viendo, entonces no hay problema. Entonces, a lo mejor sí. A lo mejor sí nos está viendo, ¿no? Una vez, años después, bueno, esto rápido contándolo, me lo encontré en el CAI, ya finalmente lo entrevisté, ¿no? Ya nos presentamos, me presenté, y lo segundo que me dice es, y no, ¿cómo dijo? Y no se guardaespaldas, no se guardaespaldas. Sí, órale, sí se enteró de mi broma. Pero bueno, dejando atrás eso, recuerdo que fue un acto muy, muy, muy sentido. O sea, que se proyectaron videos de la incluso no solo de las víctimas del gobierno de Luis Ruiz, de la gente balaceada, de la gente que perdió a sus familias, sino también, bueno, policías, me acuerdo del testimonio de una mujer policía que fue quemada, ¿no? En la confrontación con los maestros. Al final, cuando se canta el Dios nunca muere, este himno de los oaxaqueños, o se escucha la interpretación, creo que no tiene bueno, sí tiene letra, pero no, bueno, creo que todo el mundo lo escuchamos y se sentía el sentimiento, pues, se sentía la pesadumbre, pero también como la identificación de vernos a nosotros mismos oaxaqueños, mismas y mismos, pues reflejados en esto que había pasado, en esto que marcó nuestras vidas, en esto que había, bueno, a mí no me pasó nada en el 2006, pero bueno, por ejemplo, Esperanza Ofelia, que nos está viendo y nos manda un saludo y nos manda un aplauso, y creo que también estuvo en el 2006, pero dice que fue un buen círculo del 2006. Bueno, pues Esperanza Ofelia siempre me hace quedar mal, pensé que iba a ser aquí como porque creo que ella estuvo detenida, Esperanza. Pero bueno, a lo que voy es que sí, fue un acto que la gente le llegó, ¿no? O sea, era muy importante, y de repente, pum, sucede, y de repente, pum, pues tenemos al secretario de Seguridad Pública, que es uno de los tipos mencionados ahí como uno de los perpetradores de la violencia. Entonces, la violencia, ¿qué es? Es cíclica, es endémica, es como una lluvia pertinaz que siempre va a estar ahí cayendo, es un asunto, pues es un pacto entre hijos de la chingada, o sea, ¿qué significa eso, no? Claro. Hasta el punto que Esperanza Ofelia nos diga que fue un buen círculo de 2006. No, esto que comentas, Rodrigo, yo creo que hay que destacarlo, fue uno de los actos más sentidos. Bueno, no sé si Esperanza se refiere a que el 2006 fue un cíclico o el diálogo que hubo en el Teatro Alcalá, pues ya mejor con la presencia de Carmen Aristegui fue un cíclico. Fue un acontecimiento muy sentido, Rodrigo, y efectivamente lo que se hizo fue lo que se hace en otras comisiones de la verdad, es decir, establecer un diálogo entre los sectores, los distintos sectores que se vieron lastimados con los acontecimientos de una revuelta como la del 2006, ¿no?
Efectivamente, como dices, en este evento en el Teatro Alcalá, que además fue transmitido en vivo por la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, por el canal oficial, ¿no? En este acontecimiento se estableció, vamos a decir, un diálogo incluso entre víctimas y victimarios, Rodrigo, ¿no? Que es la idea un poco de una comisión. La Comisión de la Verdad no solo investiga lo que pasó, sino la idea de una Comisión de la Verdad también es tender puentes de reconciliación social, ¿no? Yo creo que como sociedad requerimos una reconciliación. Hay sectores que seguramente no estarán de acuerdo con esto que estoy diciendo, porque se ha acuñado esta frase, Rodrigo, de ni perdón ni olvido, ¿no? Ni perdón ni olvido, cabrón, nos hicieron esto, nos mataron gente, mataron a mi hermano, ¿no? Me cerraron mi negocio, quemaron mi carro. No es fácil perdonar, vamos a decirlo así, eso que pasó, Rodrigo. Todo lo que se hizo en este ejercicio de diálogo público, abierto, fue una comparecencia, Rodrigo, fue una comparecencia de víctimas, ¿no? Participó un señor que había sido detenido, un indígena de la Mixteca, ¿no? Participaron gente que había ido a la cárcel, que fue a Nayarit, al penal de Nayarit, que sufrió violaciones a sus derechos humanos, ¿no? Participaron vía remota, como lo dices, el testimonio de una policía que fue lastimada por manifestantes, un empresario que perdió sus negocios, un payasito que vendía gelatinas que resultó lastimado y resultó en la cárcel. O sea, participó la comunidad, ¿no? En sus distintos rostros y facetas, tratando de llevar ahí, frente al alto comisionado de Naciones Unidas, Carmen Aristegui, y los comisionados, sus testimonios, ¿no? Esto es, Rodrigo, para que también una Comisión de la Verdad cumpla con su otro objetivo, que no solamente es justicia, sino es reparación del daño, derecho a la verdad y no repetición de los hechos, ¿no? Eso fue, Rodrigo, a lo mejor sí se cometieron errores, no salieron las cosas como todos hubiéramos pensado, pero la idea de ese diálogo fue justamente eso, empezar a sanar las heridas, las llagas, como tú dices, de la sociedad, de una sociedad lastimada por acontecimientos que finalmente nos dañaron a muchos o nos dañaron a todos. Esperanza, Luis Pinkich nos dice saludos a Miguel Ángel desde Utah. Pues Esperanza Ofelia también ya nos amplía su comentario y nos dice, sí, estamos pidiendo la disculpa pública y reparación integral del daño después de 15 años, seguimos esperando. Bueno, pues ya Esperanza Ofelia, pues pues ya mejor te tocamos otro tema porque nos vas a deprimir. No, participamos con la Comisión de la Verdad y luego las recomendaciones. Luego las recomendaciones. Solo ha sido trampolín político para muchos. ¿Qué opinas de esto? Pues no sé a qué se refiera. Seguramente hay quienes han utilizado políticamente organismos de buena fe, vamos a decir, ¿no? Organismos de buena fe como la Comisión de la Verdad o incluso como fiscalías que se han conformado. Seguramente, Rodrigo, eso yo no lo pondría tampoco en duda, ¿no? Pero yo creo que finalmente son organismos que tienden a servir, a hacer un bien social. Y en este caso la Comisión de la Verdad así lo fue. Tenía, por supuesto, sus críticas, ¿no? Fue señalado el papel, por ejemplo, del padre Solalinde, ¿no? Fue señalado el papel de otros comisionados. En el caso al interior de la propia Comisión de la Verdad también teníamos nuestros debates, nuestras contradicciones, nuestras discusiones, y yo creo que eso es finalmente sano, Rodrigo. Yo creo que también el que una sociedad lo pueda hablar, incluso que ahorita en esta transmisión haya gente que no esté de acuerdo, que para otros haya sido otra cosa distinta a la Comisión de la Verdad, pues es válido, y es válido colocarlo en la mesa, ¿no? Lo que yo creo que siempre será válido será la crítica constructiva. Lo que no me parece válido, yo siempre también lo señalaré, es la crítica que no ayuda a construir, ¿no? Y es la crítica también que muchas veces se puede dar desde el anonimato, ¿no? Frente a eso yo no estaría de acuerdo, ¿no? Tampoco la... No, Esperanza Félix existe, es real. Ah, claro, sí. Yo la conozco. No, y te digo... Está locochona, pero buena onda. No, yo creo que es legítimo que haya un señalamiento de la sociedad. Y yo creo que también para eso estamos un poco, ¿no, Rodrigo? Para responder las demandas, los reclamos, las dudas que tenga la sociedad frente a acontecimientos de los cuales pues hemos sido de alguna manera protagonistas.
Pues ya Esperanza Fiel tiene un último comentario, esperamos que sí, nada, cierto, Esperanza, tú ya sabes que puedes participar en esta emisión, nos es muy grato que nos veas. Nos dice, creemos en la justicia divina. Ay, ¿tú cómo ves la justicia divina? No, ¿Tú crees en la justicia divina? Detente enemigo que el corazón de Jesús está conmigo. Pero eso lo dijo el peje, ¿no? Esto lo dijo el peje. Esto lo dijo el peje con sus santitos, ¿no? Bueno, sus escapularios, ¿no? Claro. Esto lo dijo el peje. No, yo lo traigo a cuento, Rodrigo, porque nuevamente el discurso religioso, teológico y desde la fe. Creo que Séneca, no sé quién exactamente decía esto. Para el pueblo, lo voy a parafrasear, para el pueblo, lo religioso, la espiritualidad es la meta. Para los sabios, decía Séneca, es falso. Y para los poderosos es un instrumento político del cual hacen uso. La religiosidad, Exactamente, el discurso religioso, el discurso cristiano, vamos a decir, ¿no? Entonces, si alguien del pueblo, algún ciudadano, nos hace esta expresión, ¿no? Esta que confiamos en la justicia divina, yo lo creo porque es neta, la gente está esperando, si no hay justicia aquí en la tierra, que alguien haga justicia, ¿no? O lo que dicen algunas compañeras, la justicia poética, ¿no? O sea, tarde o temprano va a haber justicia, y a lo mejor no es la de los tribunales o de las fiscalías, ¿no? Pero tarde o temprano va a haber justicia. Si lo dice la gente, yo lo creo. Yo creo que sí están convencidos de que tarde o temprano va a haber justicia. Si lo dice un político... ¿Pero es la divina? O porque si es la divina, pues ya estuvo que no... No, o sea, yo creo que hay un lenguaje metafórico, lo digo. O sea, es como la justicia poética, ¿no? O sea, la justicia poética es cuando a alguien le cae de no sé dónde, cabrón, ¿no? A lo mejor no fue a dar a la cárcel, no estuvo en tribunales, ¿no? Pero hay algo que pasa, ¿no? Y que ahí, digamos, las paga, ¿no? Beatriz Ramírez Caballero apunta, más fácil llega la justicia divina que la de las instituciones. Sí, o sea, nuevamente es esto, ¿no? Esta demanda de la gente de que se haga justicia, de que se haga justicia por lo que se comete, y si no intervienen las autoridades, de alguna manera tenemos que poner nuestra confianza en que se va a hacer justicia, ¿no? Entonces sí, es parte del discurso que lo hace suyo la sociedad y la comunidad, y que cree que finalmente va a llegar a haber justicia, ¿no? Pues acá Lalo, la otra parte integrante de esta emisión, ¿cómo ves hasta ahorita lo que hemos platicado? Una pregunta que le quiero hacer a Miguel Ángel respecto a los temas que hemos abordado. Pues sí, a lo mejor sobre temas más concretos, porque, pues como dije al principio, él ha estado muy cerca de muchas cosas, ¿no? Y de muchas situaciones. Por ejemplo, esta cuestión del agua y lo de la presa, siempre se me olvida el nombre, pero la que se ha tratado de defender el territorio ahí. Paso de la Reina. Y que Paso de la Reina, y que parece que está llegando a un buen resultado, ¿no? Después de muchos años de lucha. Y sobre esos casos concretos, quizá la pregunta general sería, ¿qué tan difícil es poder defender este tipo de cosas que son importantes para la sociedad, aunque la sociedad a veces pareciera que no lo entiende así, y no andar a saltos de mata, pues, ¿no? O sea, desde la forma institucional y sin que caigamos en la persecución, porque digamos que en otros casos similares pues ha habido asesinatos y hay gente que está perseguida y que tiene que andar a salto de mata y que dicen, bueno, me voy a reunir contigo, pero en X lugar, o sea, hay mucha preocupación por la integridad física, y me parece que eso no va a cambiar en el país, y pues sí es un obstáculo para que más gente pueda defender, ¿no?, las causas justas, como estos casos, como muchos otros que lleva Educa. Digo, no los puede ver todos porque un solo asunto en sí ya es una complejidad enorme, pero creo que el trabajo de Educa y de muchas organizaciones en ese sentido es muy valioso. Nosotros como sociedad creo que lo tendríamos que reconocer un poco más, porque no es fácil, ¿no? Es desde una estrategia jurídica hasta una estrategia social, conseguir financiamiento para lograr todo esto. Es decir, es
Pues es una cuestión de que quien esté en eso se tiene que dedicar a tiempo completo y aparte corre este riesgo de la persecución, del hostigamiento, de la presión por parte de la autoridad. Del asesinato, ¿no? Enfrentarse al gobierno y más en estados caciquiles como el oaxaqueño no es fácil, ¿no? Es decir, es una cosa de valientes, no cualquiera lo puede hacer. Sí, digo, a mí a veces hasta me da miedo hablar más de los moratos, que me da miedo que al rato me traigan o me cierren simplemente. Pero creo que hay que hacerlo y casos como este, como el de Oruga, como el tuyo, creo que son ejemplares y a lo mejor hay una luz de cómo podemos, sin arriesgarnos tanto, tratar de contribuir a estas luchas, ¿no? Porque tampoco nos podemos quedar cruzados de brazos, porque eso es darle más el juego a las personas que están en el poder, que no solamente es el gobierno, ¿no? También el poder económico está detrás de todo esto. Al final de cuentas son esos dos poderes que al final es uno solo contra la sociedad. El problema es que de la sociedad solo hay una parte la que está luchando y el 95% pues nada más nos quedamos bien. Entonces, más o menos, de manera general, poniendo este ejemplo concreto, platicar cómo es esa experiencia y cómo uno puede hacerlo y sobrevivir. Claro, no, el caso que comentas de Paso de la Reina es muy interesante porque son 16 comunidades de 5 municipios de la costa de Oaxaca que han estado luchando desde hace 10 años en contra de la instalación de un proyecto hidroeléctrico. Para darles una idea y también para la gente que nos escucha, el tamaño de esa cosa, de ese megaproyecto, de esa presa que quieren construir para la generación de energía eléctrica, pretenden construir un lago artificial de 25 kilómetros de longitud y se construiría una cortina que es de 105 metros de alto, es decir, más o menos 5 veces el templo de Santo Domingo, para tener una idea más local, de alto que tendría esa cortina. Los efectos que tendría esta presa en esta región no solamente son sociales, es decir, de desplazamiento de comunidades, sino también son ambientales, ¿no? Porque la materia que se pudre, digamos, abarca zonas cafetaleras, zonas boscosas, terrenos de cultivo, es decir, sería, vamos a decirlo así, sin exagerar, una catástrofe de tipo ambiental, ¿no? Ahora que uno de los principales debates en el planeta es justamente la crisis climática, o sea, ¿en qué cabeza cabe construir un proyecto de estas dimensiones y de estas características? ¿Qué es lo que ha pasado con los pobladores de esta zona que se han organizado y han conformado una red de defensores que se llama el Copudeber, que se han opuesto no solamente por oponerse a este proyecto, sino que se han documentado, se han capacitado, han solicitado información pública sobre los estudios de impacto ambiental, sobre los efectos que generaría en las condiciones del suelo, y han expuesto esto a las distintas autoridades. Recientemente se logró un amparo, ampararon al Río Verde para que no fuera utilizado con fines de uso público, de utilidad pública, ¿no? Entonces son comunidades organizadas. Efectivamente, lo que dices, la gente también pone en riesgo su integridad física al defender su territorio, al defender el territorio, porque los que está de por medio son grandes negocios, no solamente de las empresas que van a construir, sino de empresas locales, ¿no? Que tienen que sacan su raja económica de estos proyectos, ¿no? Recientemente tuvimos el asesinato, el homicidio de 5 activistas de esta zona de Paso de la Reina. Entonces sí, nos coloca en una situación de riesgo, coloca a las personas defensoras en una situación de riesgo, y como lo dices, es interesante porque es un símil, ¿no? Es decir, hay trasladado ahí la gente que está defendiendo su territorio, pongámoslo aquí en la ciudad, tú que tienes un café aquí, ¿no? Vendes café orgánico, ¿no? Supongamos, estás haciendo algo para contribuir a la economía de las familias, ¿no? Pero viene alguien que por sus pistolas no les conviene y te cierra, ¿no? Entonces ese es el símil de lo que pasa en una comunidad indígena campesina y lo que puede pasar en un medio como es la ciudad. Ahora, sí hay mucha gente que es apática, pero hay mucha gente también que está cada vez más consciente de esto, ¿eh? ¿Cuánta gente ha sido asesinada por este Paso de la Reina? Ya varios, ¿no? Son 5 personas asesinadas en este proceso que no había pasado. O sea,
sí había habido inconformidad, sí había habido algunas amenazas, pero no habíamos tenido esta situación tan dramática, ¿no? ¿En qué extracto de tiempo fueron asesinados? En el periodo de 3 meses. De 3 meses. De 3 meses. Ahora, ahí se señala que es la otra y que es como el secreto a voces, son familias caciquiles de la zona. Ustedes saben que Jamiltepec, especialmente esta zona de Jamiltepec, ha sufrido de cacicazgos de años, de muchos años atrás. Entonces son cacicazgos que están vinculados con negocios, con autoridades municipales en esta zona de Jamiltepec, Oaxaca. Ok. Otra cosa que me surgió es, y cambiando de tema abruptamente para aprovechando la presencia, el otro día le platiqué a Rodrigo que en estos días ha habido la presentación de un libro en la que Educa de alguna manera participó. No me acuerdo el nombre completo, Indigenismo y algo, creo que fue coordinado por el doctor Bárcenas, y creo que Educa participó y me pareció muy importante, muy interesante, aunque obviamente no lo he leído. Y si nos pudieras comentar un poco de eso, que es como un compilado de artículos y más o menos, porque creo que es importante también entrar a este estudio del indigenismo desde una perspectiva más, pues no sé si académica, ¿no? Pero al menos más desde los mismos pueblos indígenas, por decirlo de alguna forma, porque pues casi siempre lo estamos analizando desde fuera, y no sé cuál es el caso de este libro, si es desde afuera o también hay como participación de gente que es indígena o que ha vivido al interior de la experiencia de las comunidades. Claro. No, es un libro muy interesante. ¿Cómo se llama el libro? Una compilación de textos que se llama Indigenismo y Despojos del Territorio. Este es un libro coordinado efectivamente por el doctor Francisco López Bárcenas, y lo que se hace en este libro es recapitular y sistematizar experiencias de lucha por el territorio en distintas comunidades del estado de Oaxaca. De hecho, trae la experiencia de los pueblos del Istmo, ¿no?, de San Mateo del Mar, los pueblos que se han opuesto a proyectos eólicos en esta región, de los pueblos de la costa, ¿no?, que se han opuesto a la construcción de la presa Paso de la Reina, y de municipios en la región de los valles centrales de Oaxaca en contra de los proyectos mineros. Entonces, efectivamente es una recapitulación y una reconstrucción de estos acontecimientos desde un lente periodístico. Quienes escriben es Pedro Matías, ¿no?, que elabora algunos textos, Diana Manso, que es una periodista de la región del Istmo, y el mismo Francisco López Bárcenas, y cierra con unos versos de Irma Pineda, y es esta otra concepción de lo indígena, no del folclore, ¿no?, sino de los indígenas que están luchando por la defensa de sus territorios. Y de la problemática tan compleja que se vive. Ustedes saben, estamos a un año prácticamente de la masacre en San Mateo del Mar, donde fueron asesinados indígenas y POTS de esta zona por intereses no solo políticos de las autoridades, sino empresariales con las constructoras y con quienes están interesados en la construcción de este famoso proyecto que lleva años de no realizarse, el de la Barra de Santa Teresa. Pero eso por la lucha de los también, ¿no? Que creo que hasta la Comisión Interamericana o la Comisión Americana ha llegado a este asunto. Creo que lo tienen archivado, pero sí ha habido una lucha de años por esta cuestión. Y ese tema de las eólicas también es importante porque hay un chorro de injusticia ahí. No solamente es el desplazamiento, el daño medioambiental, porque ahora con la defensa que se está poniendo de moda de las energías verdes o las energías limpias, a este gobierno se le ha criticado mucho, ¿no?, diciendo es que vamos a priorizar con la reforma a la ley de electricidad en particular, vamos a darle prioridad a generadores de electricidad que no usan energías limpias. Y entonces el discurso de los intereses empresariales principalmente, siento yo que fue agarrar la bandera de las energías limpias y de las energías verdes, pero no vemos, y a lo mejor es válido, ¿no? O sea, yo no me metería tanto eso, al punto en que yo me metería es que no estamos comprando un discurso de energías verdes y energías limpias, de eólicas, que para empezar no son totalmente verdes ni totalmente limpias, y aparte que no vemos todo lo que hay detrás de la implementación
de estos parques, sobre todo lo que vemos acá en el Istmo y en otros lados, ¿no? Es decir, las comunidades que no están peleando es porque se conformaron, pero fue realmente, lo que yo sé es que fue realmente injusto los contratos de comodato que les dieron, casi no están recibiendo dinero, prácticamente fueron desplazados legalmente con toda la bendición, por decirlo de alguna forma, del gobierno. Creo que no pagan impuestos ni estatales ni federales. Es decir, hay un chorro de injusticia en estas llamadas energías verdes o limpias que no estamos viendo para tratar de combatir el cambio climático, ¿no? Es decir, es un punto importante también, y las comunidades en el Istmo sé que también tienen años de lucha, ¿no? También está Betina, ¿no? La maestra Betina, que tiene una lucha de no sé cuánto tiempo, los ICOT, hay un chorro de gente que está tratando de defender eso, y hasta incluso en este sexenio que esperaríamos algún cambio en ese sentido, pues la verdad es que no se ve mucho tampoco, ¿no? O sea, siguen bajo la defensa de esto, y sí está el discurso muy oficial de que ya no vamos a permitir el despojo, ya no vamos a permitir esto, y Iberdrola, pues sí eres bienvenido, pero pues tienes que pagar lo que corresponde, ¿no? O sea, y hacer lo que corresponde, porque prácticamente esos parques eólicos están subsidiados, ¿no? A partir del acomodo legal que hicieron en el priismo, panismo. Pero o sea, sí está esta cuestión legal de tratar de cambiar las cosas a partir de ese origen, de ahí, pero creo que también se le tendría que hacer justicia a la gente que lleva años peleando, porque esos no son actos consumados, pues, ¿no? O sea, todavía se les puede dar justicia a esos pueblos y a esos luchadores que están tratando de defender el territorio y el medio ambiente. Sí, hay un trabajo muy valioso de Diana Manso, un trabajo periodístico que se llama Energías limpias y negocios sucios, ¿no? Que coloca muy bien esto que comentas, Lalo, esta contradicción, ¿no? Entre las energías renovables, supuestamente las energías limpias, pero basadas en negocios oscuros, ¿no? Es decir, el obligar a campesinos, a ejidatarios, a comuneros a firmar contratos con condiciones totalmente adversas para la gente, ¿no? Entonces, en la región del Istmo hay 21 proyectos de desarrollo eólico en distintas regiones, utilizando su principal recurso natural, que es el viento, ¿no? Nosotros en esta época de la alternancia, Rodrigo, hablamos con Gabino Cue porque había demanda, ¿no?, de las comunidades, y Gabino Cue recibió a empresarios japoneses, noruegos, ¿no?, italianos, que le estaban demandando, ¿no?, el tema de queremos invertir, lo que queremos invertir y venimos a hacer un bien social, ¿no? Entonces Gabino Cue no entendía por qué la gente defendía un recurso que decía es de todos. O sea, ¿cómo va a decir la comunidad el viento es mío? Y yo creo que hay algo que no se analiza lo suficiente, que no se conoce desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, que hay una concepción distinta de sus recursos. El mismo viento tiene otra concepción muy distinta a la que le podamos dar nosotros. Y además, efectivamente, no son del todo limpias, no son del todo renovables las energías, y sí hay una afectación y un impacto medioambiental, ¿no?, que no se quieran ver, que no se quieran retomar estudios que ya se han hecho sobre el impacto que tienen estos grandes ventiladores por el ruido que generan con los animales, con la fauna acuática y silvestre. Es otra cosa, pero sí hay un impacto social. Finalmente, el tema de los eólicos es un tema de injusticia social, más bien, ¿no? Es decir, le rentan a 25, a 30 años, a 40 años sus tierras, a costos muy bajos, tierras que no van a utilizar los campesinos en hacer producir su tierra, porque están rentadas, están arrendadas a los empresarios de estas grandes compañías eólicas, que bueno, en su mayoría no son de origen mexicano, ¿no? Entonces sí, es un tema muy complejo, hay mucha gente vinculada a la defensa de los territorios en esa zona. En algunos casos sí, parecía que hay gente que ya claudicó, porque ya, o sea, tiene contratadas sus tierras, ¿no?, y tienen contratos por años. Entonces sí, efectivamente hay una contradicción. Tenemos un gobierno de la Cuarta Transformación que no tendría que ser intermediario, que tendría que ponerse en el lugar de los campesinos, de los ejidatarios que están defendiendo sus tierras, pero no pasa así. Decía mi abuelita,
que luego las situaciones más complejas, de lo que hay que entender cuando alguien señala que el asunto es complejo, es que los que van a ganar son los hijos de la chingada. Así de complejo es. ¿Y por qué? Pues porque básicamente en este asunto de las eólicas sabemos quiénes están enriqueciendo, quiénes están pues haciéndose más ricos que Dios, no sabemos realmente qué tan ricos que sean, y no decimos su nombre porque ahora siempre lo estamos diciendo, y ya Lalo ya dijo que pues qué pasó, no nos vayan a que los vea el negocio. Entonces, ya estamos en esto. Esperanza Fede nos dice, no, ya casi es un hecho, ya ganamos. Bueno, creo que se refiere a 2006. Por eso ya vivo en otro estado, seguimos en pie de lucha. Muy bien, Esperanza Ofelia, esa es la actitud, estar en pie de lucha, siempre estar en pie de lucha. Javier DG nos saluda, Erika Melchor también. Esperanza Ofelia nos dice XD, o sea, no está hablando en serio, bueno, es puro cotorreo con ella. Sofía Bautista también está viendo, saludos. Pues sí, yo quisiera pasar a otro tema, que es este tema actual, ¿cómo responde el sermón del Face ante el COVID-19? O sea, yo quisiera ser religioso ya de repente con tantas cosas que suceden en torno al COVID-19, ¿no? Creer en Dios, sinceramente creer en Dios, haber crecido temeroso de las llamas del infierno, pero pues lamentablemente no lo hice. Y entonces cada vez el COVID-19 se convierte como una especie como de tuerca que cada vez se va girando más, ¿no? Y se va apretando y ya uno quisiera creer en Dios o quisiera creer en el COVID, ¿no? ¿A quién nos tenemos que encomendar? ¿A Dios o a COVID-19? O sea, porque ya parece ser más grande que uno, parece más grande que la gente, y parece que va a estar un rato más. Pues así no es que hasta siempre, hay quien ya científicos lo manejan, no sé, ya nos acostumbremos a que tanto chingadera así. Es un asunto como un control poblacional ahí, hasta ahorita hay aproximadamente 5 millones de personas muertas por COVID-19 en el mundo, más los registros que debe haber por todos lados, ¿no? Estamos en este momento en la etapa más crítica, y siempre decimos que estamos en la etapa más crítica, pero parece que la etapa más crítica viene y va, o pasa o no pasa. Estamos en la tercera ola, se dice en México, del COVID-19. En España dicen que van por la quinta, ¿no? En Italia luego ya dicen que van por la novena, entonces ya no sabe uno qué pedo, cuántas olas, de qué se trata, esto qué es, ¿no? Es como un huracán, es como una tromba, ¿no? O sea, porque el chubasco ya no fue. Entonces, ¿cómo plantarse frente a este tema, socialmente hablando, de una manera en la que la gente pueda tener esperanza, ¿no? Porque de repente parece que la esperanza hoy en día está más que nada frente al COVID-19, o así es como me está pareciendo, está más que nada basada pues en decir esto de que Dios lo tenga en su gloria, o que en Dios goce, o que que se encuentre con Dios en su paso al más allá, aunque el muerto o la muerta haya sido un hijo de la chingada. O sea, no todo mundo se vuelve muy buena onda cuando se muere. Entonces, ¿cómo ves este tema, Miguel Ángel? ¿Qué significa ese tema? ¿Significa un cambio? ¿Significa un asunto de que ya nos vamos a librar de él? ¿Significa la muerte? ¿Significa la vida? ¿Qué significa para ti el COVID-19? Desde un abordaje del sermón del Face, ¿tú sabes qué representaban los enfermos en el Antiguo Testamento? ¿Qué representaban? No. Eran personas impuras, ¿no? O sea, para en esa concepción bíblica, ¿no? Los enfermos era alguien que había cometido algo malo, ¿no? Y eran personas impuras que como castigo se enfermaban, ¿no? ¿Quién dijo, te acuerdas quién dijo que solamente a los corruptos les daba COVID? El peje. El mismo, ¿no? Solamente a los corruptos, solamente a esos. Pero luego le dio COVID a él. Les da COVID, ¿no? Eso fue lo que dijo. ¿Qué paralelismo establecerías tú entre ese lenguaje religioso del Antiguo Testamento y esto que dice el P? Los corruptos son los impuros, ¿no? Y por tanto los que se enferman. Pero pues ya se demostró que su argumento se cayó por tierra, porque él se enfermó su hijo. Claro, se cayó totalmente, se vino abajo su argumento, pero el que se cree el moralizador de la vida pública vino a limpiar de los pecados a la vida pública, y por tanto las personas enfermas se enferman por algo, ¿no?
Ese sería una forma irónica de referirse ahora a cómo ve el gobierno un poco este tema del COVID, ¿no? Un poco, bueno, pues que se enferman los que se tengan que enfermar, ¿no? ¿Cuál sería desde otro punto de vista, Rodrigo, el mensaje de esperanza? El mensaje de, vamos a decirlo así, de redención para la gente. ¿Sabes cuál es en pleno COVID? El autocuidado. O sea, el mensaje de esperanza para la gente es el autocuidado. El autocuidado y el resistir. Tú escribiste un libro, ¿no? Tú escribiste tu ópera prima, ¿no? Tu ópera prima, que es Días de Lucha en Ciudad Dorada. Y me encantó porque lo que tú haces es justamente eso, recuperar las voces de la gente enferma, de la gente que se enfermó, de los esfuerzos que hace la gente por sobreponerse a la enfermedad, de sus luchas y de sus resistencias, y al final, ¿qué salva de todo esto, Rodrigo? El amor, cabrón, ¿no? O sea, tú lo relatas en tu novela. Y esto, si quieres, nos ponemos cursis, no, pero o nos ponemos muy realistas. Siendo realista, el amor parece que puede también rescatarnos un poco, ¿no? Pero efectivamente, frente a una pandemia como en la que estamos, ante una desatención de las autoridades sanitarias en el país, ¿no? Ante una falta de estrategia clara de cómo enfrentar este coronavirus, lo que queda a la gente son dos cosas: el autocuidado y resistir. Y esto, yo creo, asumiendo, ¿no?, el autocuidado en una concepción muy amplia, ¿no? Es decir, cuidar nuestra alimentación, hacer ejercicio, mantener nuestro buen ánimo, vacunarse, ¿no? A lo mejor algunos no están de acuerdo con nosotros, pero hay alternativas. ¿Tú qué dice la gente que no se quiere vacunar todavía? No, yo respeto, yo creo que hay posiciones, conozco a personas que tienen una posición muy clara y muy firme, incluso muy documentada de por qué no vacunarse, ¿no? Respeto esas concepciones siempre y cuando el no vacunarse también se traduzca en acciones de responsabilidades para con los demás, ¿no? Es decir, a la gente que no se vacuna, pero bueno, cuida y respeta que en un lugar cerrado tenga un cubrebocas, ¿no? Que además esté haciendo algunas otras acciones, adelante, o sea, yo creo que está muy bien. Entonces, ese es el mensaje, creo, Rodrigo, frente a esto, es el autocuidado. Y es el autocuidado también comunitario, ¿no? Yo creo que este es el mensaje frente a esto que tenemos. No vamos a esperar que las autoridades hagan lo que no han hecho en un año y meses, ¿no? Por ese lado, y por otro lado es la resistencia también, la capacidad de la gente de enfrentar esto, ¿no? Hay mucha gente y muchas experiencias que conocemos de que están enfrentando, pues, con dignidad, con trabajo, haciendo su labor, la gente en medio de esta situación caótica, ¿no? En medio de la desesperanza, Rodrigo. Yo creo que hay gente que resiste de pie y cuidando también a la comunidad, ¿no? Eso yo creo que es el mensaje en este momento. Fuera de eso, Rodrigo, yo no sé qué vaya a pasar. Creo que sí es una situación muy delicada y muy compleja. Y yo creo que... ¿Cómo ves? Ahora sí que ese tema lo vamos a abordar mañana en esta emisión. ¿Cómo ves el regreso a clases? ¿Bomba de tiempo? O justicia para los niños porque ya estamos viendo locos. ¿Tú cómo ves? Mira, el tema central no es el regreso, sino son las acciones que se han hecho o que se debieron hacer para el regreso. Mi posición muy personal es que sí, se necesita regresar, ¿no? El tema es en qué condiciones se regresa. Pero manches, en la UAP se regresa y... Si no se preparó previamente, si no hubo un proceso gradual, ¿no? Donde checaste que, pues, no se hubieran pelado tu tubería de cobre, ¿no? Que no hubieran sido vandalizadas las instituciones, ¿no? Si sabes que tienes una estrategia clara que vas a decir, bueno, regresan, pero vamos a regresar primero el 30%, con un aforo del 30% y los demás de manera virtual, ¿no? Si no has preparado todas las condiciones para que haya cubrebocas suficientes, ¿no? O gel antibacterial o aguas sanitizantes, no, se me hace una irresponsabilidad llamar al regreso si no tienes eso previamente preparado, si no tienes hospitales habilitados, ¿no? ¿Qué vas a hacer si se desata una ola de contagios con niños y niñas? Entonces, si no hay esas condiciones, Rodrigo,
Yo sinceramente creo que el regreso no va a funcionar. Los padres de familia no van a mandar a sus hijos a la escuela, las madres de familia tampoco. Necesitamos condiciones que permitan un regreso seguro, ¿no? Pero pues esas condiciones no existen, entonces el gobierno no las está buscando tampoco. O sea, tú lo acabas de nombrar, pues el asunto de las escuelas que han sido vandalizadas, ¿no? Muchas escuelas se reportan pues que exacto, ya no tienen dice Esperanza Felia que está en todos los temas. Se perdieron más clases en el 2006 y con los paros del magisterio. Bueno, ya nos vamos todos. De hecho, es el mismo argumento que de manera muy inteligente utiliza Andrés Manuel. Dice, ¿cómo ahora dicen que no al regreso? Y en el 2006, ¿no? Claudio X González decía, no tienen clase los niños, están sin clase los niños. Bueno, pero porque entonces no había una enfermedad que podría matar a los niños, básicamente, ¿no? Que está matando a niños, o sea que, ¿no? No, ahora la posición, Rodrigo, de la sección 22, a mí me sorprendió por lo concreta y lo contundente, ¿no? Su posicionamiento de manera irreductible tiene 3 condiciones básicas para el regreso. Vacunas para todos y todas, niños, niñas, jóvenes y personal docente, material sanitizante suficiente en todas las aulas y agua potable. Rodrigo, agua potable es una demanda fundamental. Uno pensaría que esto está cubierto per se, ¿no? Pero no, es una demanda central, ¿no? Les faltó jabón, agua y jabón en las aulas, agua y jabón en las escuelas. Eso no está garantizado ni está cubierto, Rodrigo. Entonces, esto me parece, más allá de que... Y además de que el gobierno, la SEP, dice que los padres tienen que tomar una responsabilidad, porque al final los que se van a ser responsables de lo que le pasan a sus hijos si se enferman en la escuela son ellos, son los propios padres, no el gobierno. Eso está cabrón, ¿no? No, está muy complicado, ¿no? Yo creo que sí tiene que haber una responsabilidad del Estado en garantizar no solamente el derecho a la educación, sino el derecho a la salud. Y es lo que se demanda, ¿no? Yo creo que eso, lo que le toca al Estado es eso, garantizar el derecho a la educación y el derecho a la salud. En este caso, el regreso tiene que cumplir esas 2 garantías, no solamente el derecho a la educación. ¿Algún comentario, Lalo? ¿Regreso a clases? ¿Tú estás convencido de que se debe regresar a clases? Yo estoy convencido de que tiene que ser una decisión personal, o sea, familiar, ¿no? En el sentido de que los padres que consideren que los niños tienen que regresar, regresen, y los que no, pues que se sigan cuidando en su casa, a partir de que incluso alguien lo dijo, ¿no? Que hay circunstancias muy distintas en cada caso, ¿no? Por decir, aquí en Oaxaca tenemos muchas comunidades que tienen 0 casos de contagio. Bueno, ya no tantas, Están cerradas. Ya no tantas. Yo creo que en esas comunidades, lo que pasa es que esas comunidades son cada vez menos. No sé si hay escuelas. No, son cada vez menos comunidades. De hecho, hay muchos reportes de comunidades que el COVID ha estallado con todo en esta tercera ola y que están rebasados totalmente, ¿no? Bueno, pero olvidando ese punto, yo creo que tendría que ser una decisión de cada uno de los padres de familia, porque esto es muy a título personal, pues, ¿no? O sea, yo no quiero hacer propaganda ni de un lado ni del otro, pero mi sentimiento respecto de la pandemia es que por el miedo a no morir estamos empezando a matarnos nosotros mismos poquito a poquito, y estamos empezando a perder un chorro de cosas que cuando queramos regresar a ellas ya no vamos a poder regresar. Y sobre todo en la experiencia de los niños es mucho más difícil, mucho más complicado esta cuestión de la digitalización de las conversaciones, de la digitalización de todo, de un chorro de cosas que los vamos a empezar a hacer costumbre, y vamos a perder, como se han perdido, cosas que nos hacen más humanos y que nos empiezan a hacer más transhumanos, por decirlo de alguna forma. ¿Qué quieres decir con transhumanos? Sí, que ya somos más, que estamos biológicamente intervenidos para cumplir ciertas funciones que las podríamos cumplir con el cuerpo o con lo que tenemos naturalmente de manera normal, y que lo estamos haciendo
sí, como si ya fuera una normalidad, pues no esto de ya los conciertos por poner ejemplos tontos a lo mejor, ¿no? Pero el punto al que voy es que por no morir nos estamos empezando a matar nosotros poquito a poco. Y digo, yo la verdad es que sí estoy muy de acuerdo ahí con el presidente, ¿no? En el sentido, tú te indignaste mucho, pero esa cuestión que al final a lo mejor ridiculizó el mensaje de poner la canción de los caminos de la vida. Tú lo aplaudiste. No es que lo aplauda, pero detallazo. Yo creo que desde una decisión personal de cada padre de familia, de cada ser humano, tiene que empezar a asumir sus propios riesgos, ¿no? Es decir, yo asumo la responsabilidad de abrir con ciertas medidas, con todas las medidas y lo que sea, o de cerrar, y lo platicamos el otro día. Bueno, es que a lo mejor si yo cierro no me muero de hambre porque tengo algún otro ingreso o alguna otra forma de sobrevivir, pero lo que sí es que a lo mejor el proyecto Revuelta sí hubiera muerto por esta cuestión del dinamismo. Entonces uno tiene que empezar a elegir, arriesgarse uno mismo, su salud y esto y el otro, o empezar a dejar a morir proyectos o circunstancias o usos y costumbres, y mucha gente, o la mayoría, con justa razón, no los quiero criticar, pero simplemente es mi percepción, está empezando a dejarse morir poco a poco proyectos, usos y costumbres, cosas que pensaba hacer, contacto humano, un chorro de cosas por preservar, y es a lo mejor un instinto muy humano, ¿no? Por preservarse. Entonces creo que tendría que ser... sale y se muere más rápido. No, yo no quiero decir que sean imprudentes, simplemente que empecemos a racionalizar los riesgos y racionalizar los miedos también, si es que eso es posible, y tratar de hacer un equilibrio y asumir cosas como tal y ser valientes. Pero es muy arriesgado decirlo, pues, ¿no? O sea, yo no quiero decir a la gente que le valga madres y que ya lo dijiste. Pero no era lo que yo quería decir. Lo que yo quiero quiero a la decir, gente a salir. Lo que yo quiero decir es que tratemos de racionalizar nuestros miedos, y de acuerdo a las circunstancias es muy importante, ¿no? O sea, si yo tuviera alguna enfermedad que complicara el coronavirus o tuviera 20 años más, no tomaría las mismas decisiones que tomo en las circunstancias en las que estoy ahorita, sin que eso quiera decir que no corro un riesgo. Yo tengo contemporáneos que la han pasado fatal. O sea, estoy consciente de eso, pues, ¿no? O sea, simplemente que las circunstancias de cada caso pueden variar un poco las decisiones que podamos tomar, y creo que sí tenemos que racionalizar el miedo sin que eso quiera decir que nos olvidemos del miedo. El miedo es importante como una cuestión de prevención, pero yo creo que hay que racionalizarlo, porque si no vamos a terminar, esta crisis la vamos a superar, porque la vamos a superar. No sé si yo esté dentro de los que la superen, pero como humanidad la vamos a superar, pero hay que ver de qué manera vamos a superar qué tanto nos va a afectar como seres humanos, como especie, esta crisis. Y la cuestión esta del miedo creo que sí ha influido mucho, porque, y aparte ya tenemos que vivir con esto, porque esto no se va a ir, ¿no? Apelamos a que la vacuna esté funcionando y funcione, apelamos a que tarde o temprano haya un tratamiento, que sería lo ideal, ¿no? Que empezamos a tener un tratamiento o una vacuna que dé inmunidad, pero mientras esto pasa, pues sí está dura la situación, y no es una cuestión fácil, ¿no? O sea, a mí la gente que se queda encerrada en su casa le digo, está muy bien, hay que cuidarse, y la gente que me dice, no, pues con mis precauciones algo, también le digo que está muy bien, porque creo que sí tenemos que empezar a balancear un poco eso de respetar las decisiones de acuerdo a las circunstancias de cada persona, porque ya hay gente que ha salido, o sea, hay gente que aunque ellos quisieran quedarse en casa, pues tienen que comer, claro, como nosotros, o sea, hay que de repente que tienen, eso es distinto a que decir de pachanga, ¿no? Yo creo que eso sí ya son irresponsabilidades muy criticables. Yo estoy hablando de una cuestión de tratar de rescatar ciertas cosas, pero sí, o sea, otras cosas sí son imperdonables. No, muchas gracias. ¿Se puede ser racional en este dramón que estamos viviendo coronavírico? Será el mayor productor de empleos que Dios creó. Esto también lo dijo el PG. ¿Quién dijo esto, Lalo? ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijiste tú, Lalo? No, la verdad es que no sé, perdón. Esto lo dijo Trump. Dijo Trump, y le cayó la tromba, cayó la pandemia, ¿no? Que le costó la continuidad en la presidencia de los Estados Unidos. La White House, caso Blanca. Fue clave la pandemia, y el manejo que hizo Trump de la pandemia fue, pues, sí, fue fatal, y le costó de alguna manera, porque iba derechito, iba de frente
y realmente se hubiera reelecto. Ya hasta los mexicanos lo llamaban compadre, amigo. Claro, de hecho sí hubo una apuesta. El pueblo está contigo. Sí hubo una apuesta de que Trump iba a continuar por parte del gobierno mexicano, ¿no? No pasó. Yo creo que lo que sí hace la diferencia es el manejo que hacen las autoridades de la pandemia, ¿no? Y en este caso, yo considero, además de lo que dices, que es en el ánimo social hay como esa disyuntiva: salgo, no salgo, salgo, me quedo, ¿no? Salgo a buscar empleo o me quedo en casa, ¿no? A morirme de hambre. A morirme de hambre. Un poco tú lo planteas también en Días de Lucha, ¿no? Claro. Y la mayoría de tus personajes se la juegan, ¿no? Uh-huh. Se la juegan. Y yo creo un poco, esto que dice Lalo, efectivamente creo que tiene que haber un impulso de la sociedad para decir, con medidas de cuidado, con prevención, pero tenemos que salir, tenemos que jugárnosla. Ese yo creo que es una buena actitud de la ciudadanía, pero por otro lado, de parte del gobierno sí debería haber acciones, ¿no? Medidas políticas. ¿Qué estamos viendo? Que no hay tal, ¿no? O sea, no hay una corresponsabilidad del gobierno frente a muchos ciudadanos que sí se la quieren jugar, ¿no? Y hay uno que en la encuesta de Reforma sacaba que el 50% de encuestados decía que sí iba a mandar a sus hijos a la escuela, que sí está de acuerdo con el regreso, más bien que sí está de acuerdo con el regreso. El ánimo que debe prevalecer en la sociedad es decir, no nos podemos quedar y tenemos que jugárnosla, y como sociedad vamos a tratar. Estos chamacos se la van a jugar, estos chamacas se la van a jugar con nosotros, vamos niños, o cómo es. Claro, vamos a jugárnosla, ¿no? A ver niños, vamos a jugar. No le saque, ¿no? Vamos a jugárnosla y tenemos que salir de esta, pero hay una corresponsabilidad del gobierno en apoyo a miles de familias que están en condiciones realmente de pobreza, ¿no? Entonces, por ahí yo creo, ¿no? Creo yo que sí tiene que haber un ánimo social de contribuir, porque también se contribuye a la economía, al desarrollo de este país. Pero por el otro lado, el gobierno tendrá que dar más muestras de sensibilidad, de empatía. Si no, ya vimos al que iba a generar más empleos, el hombre que Dios había puesto para generar empleos, pues simplemente fracasó por políticas cerradas en materia de la pandemia. ¿Alguna otra frase así chida que tengas aquí que quieres compartir con la audiencia? No venía preparado. Eso sí lo dijo el peje. ¿Quién dijo esta? Pati Navidad. Ay. Ana Bárbara. Fue muy famosa, Carlos Salinas de Gortari. Del presidente que como primer acto del día de su toma de posesión de gobierno acudió a la Basílica de Guadalupe. Vicente Fox. Vicente Fox. Dijo que la Pemex es igual a la Virgen de Guadalupe porque son dos símbolos muy importantes para el pueblo de México. Pero lo curioso es como que 20 años después ya dijo, véndanla, ya no sirve ya, véndanla, ¿por qué no la venden? Véndanla. Pero ¿no? es que ese, Rodrigo, o sea, el uso del lenguaje religioso con intereses netamente, eminentemente políticos. Los poderosos usan el lenguaje religioso para someter a la sociedad. Un saludo al arquitecto Esteban San Juan. Pues ya vamos a ir concluyendo. Yo tengo una pregunta que te quiero hacer, tú como una persona que también ha sido crítica con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que de repente pues ya los obradoristas también te dicen, no, que no, que quién te paga, que chayotero, que qué pasó, que no, que tú eras de izquierda, que tú eras chido. ¿Cómo has cambiado, Miguel Ángel? Y tú dices, no, pues qué pasó, yo no, yo jalo parejo. En ese sentido, pues sí, lo que estaba Lalo, que a él casi lo lleva hasta las lágrimas que le hayan puesto esta rola de Los Caminos de la Vida, que casi lo conmovió y dijo, mi presidente, por supuesto que sí, yo me voy a ir por los caminos de la vida, porque así es la vida y porque así es este país y los caminos de la vida. Pero a mí me pareció, en cambio, una muestra total de falta de empatía. Que de repente creo que para un presidente pues que está con el pueblo y que le importa mucho el pueblo y que ahí el pueblo es mi pastor y nada me salvará, empieza de repente, o no de repente, sino ha mostrado en algunos extractos, pues una falta de empatía hacia la gente, una especie como de autoritarismo de decir, el pueblo bueno es el pueblo que yo conozco, el pueblo válido es el pueblo que yo valido, ¿no? El pueblo válido es el pueblo que pues está conmigo. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos? Es un culto a la personalidad
en el que, bueno, los defensores del presidente y las políticas del presidente básicamente repiten lo que el presidente dijo en las mañaneras, ¿no? O sea, las mañaneras pues sí se han convertido también de repente en un programa. Una amiga decía que ya es un programa un poco, pues ya muy chafa, ¿no? Que ya los escritores, ya los guiones ya cada vez están peor, ¿no? Las rutinas cómicas, ¿no? El presidente no hace buenos chistes, debe tener algunos asesores, aunque sea pues de buenos chistes, pues, ¿no? Si no se quiere asesorar de otras cosas, por lo menos alguien que lo provea de buenos chistoretes, que vayan al punto y que hagan reír al respetable en lugar de amargarlo. Entonces, ¿qué onda con ese presidente? Le gusta mucho el pueblo, ama al pueblo, pero de repente, no sé, pasa por una comunidad del norte del país que llegan ahí y le dicen, no, oiga, están los narcos haciendo encima de nosotros, nos están desapareciendo, matando, presidente. Y el presidente les dice, no, pero es que aguanten porque los narcos tienen derechos. Entonces, ¿qué le pasa a este presidente? O está loco, o de repente enloquece, o tiene como una manera, bueno, todos están locos, todo político, pero tiene como una manera muy particular de ver las cosas, ¿no? En un tamiz que es como que nada más él entiende, o qué pedo. ¿Tú cómo ves, Miguel Ángel? No, yo tengo que reconocer, siendo crítico de Andrés Manuel, hay algo que sí le reconozco, es que es un presidente que habla como el promedio de los mexicanos y como la mayoría de los mexicanos hubiera querido tener un presidente que habla como ellos, que se refiere a la gente como se refiere cualquier tu vecino, ¿no? Cualquiera que habla y que dice, ese se parece a Borolas, ¿no? O que dice, detente, ¿no? O que dice, miren, que saca su pañuelito. O sea, es como la magia de Andrés Manuel López Obrador, el encanto de Andrés Manuel López Obrador es que toca los resortes y las fibras más sensibles del pueblo en cuanto a su lenguaje, a su forma de expresarse y a su forma de entender y concebir la vida y el mundo. Yo creo que eso le ha dado pues un pegue pues extraordinario con el común de la sociedad, ¿no? Eso es lo que yo creo que hace que Andrés Manuel sea un presidente todavía muy querido y que incluso frente a lo que yo en mi opinión veo como políticas erradas, ¿no? Como buenos diagnósticos pero pésima operación, instrumentación de la política pública, la mayoría de la gente todo eso pueda disculpar en aras de tener a un presidente que le vea los ojos y que se dirige a ellos como cualquier persona se podía dirigir, que se levanta a las 6 de la mañana y ya está trabajando temprano, ¿no? Y si este asunto de los niños a clase a huevo, pues le sale muy mal y mueren muchos niños, ¿tú crees que la gente le disculpe eso? Pues mira, ha habido muchos pronósticos que no se han cumplido, Rodrigo. Muchos decían, en la pandemia se la van a cobrar, ¿no? Porque el número de muertos y el mal manejo, pero eso no pasó. Bueno, pero hablamos de una pandemia global que ha matado a todo el mundo. Del dólar, que el peso. Pero si hablamos claro, de que hay un regreso a clases, de que llevan niños y niñas a un salón 4 horas, se infectan entre ellos, porque además la política no es que van a sacar o van a suspender la escuela por un infectado, sino, según Gatell, que eso hizo como ya con una cuenta, entonces no va a ser un infectado, sino van a ser 20, ya cuando sean 20 tal vez, ¿no? Y a lo mejor pueden eso aguantar unos 50, ¿no? Entonces, pues en esta búsqueda de la ¿cómo se llama? De la inmunidad del rebaño, que no sé si todavía la están buscando, si realmente piensan que la van a encontrar, pues se están jugando las vidas de muchas personas, se están jugando la vida de millones de niños y niñas a los que el presidente quiere rescatar de sus casas, porque ya están así muy diabólicos, ¿no? Muy demoníacos con el Nintendo y con el celular, y ya casi se les voltea la cabeza, ¿no? De 360 grados y hablan en sánscrito, porque ya, ¿no? O sea, diabólico el pedo. Entonces estos niños los quieren rescatar, pero tú lo acabas de comentar, llevando a cabo medidas nulas para que estos niños regresen a clases, llevándolos a lugares insalubres incluso para que regresen a clases, ¿no? Y más allá de eso, pues si este cálculo, porque yo sí no comprendo muy bien cuál es el cálculo. O sea, el cálculo es que se enfermen los más niños posibles, ¿ok? Está bien, o que se enfermen y no hay pedo. Pero ¿y si mueren? O sea, la gente va a poder dejar de notar que están muriendo los niños, o que murieron sus hijos porque los llevaron a la escuela, o que murieron sus hijos y al final el gobierno no es responsable de nada, porque ellos firmaron una responsión, le decían que se responsabilizaban por lo que les pasara a sus hijos fuera de sus casas. Entonces, pues el gobierno yo creo que también sí puede ser a prueba de todo,
pero también está jugando juegos pues muy peligrosos, y muy peligrosos porque incluyen pues básicamente la humanidad de 1 millón de personas o de millones de personas, ¿no? Que no se van a quedar así como que pues no sé si están tranquilas, pero bueno, vamos, también va a perder electores, ¿no? Porque bueno, veamos esto del regreso a clases, consideremos con un vistazo general, ¿no? Yo también lo veo, no solo los niños en las escuelas, sino pues el transporte público va a explotar, ¿no? Lo sabemos que el regreso a clases, salir a clases, lleva una gran carga para el transporte público. O sea, ahorita yo pues tomo camión con todas las medidas posibles porque no me queda de otra, porque soy una persona que no tiene el dinero para andar siempre en taxi, ¿no? Porque no tengo carro y porque no tengo dinero tampoco para comprar, nunca lo he tenido. Bueno, al diablo, voy en camión, ¿no? Entonces estos camiones van a estar repletos la mayor parte del tiempo, porque así es cuando pasa cuando la gente va a clases. Pero entonces todo este tipo de cosas el gobierno no las contempla, y lo que dice es que por el bien y la sanación espiritual y mental de la población se tiene que regresar. Cuando no hay una política pública que pueda enfrentar esto. No hay una política pública ni de salud, ni de cálculos, ni de nada, y no sabemos al final cuál es realmente el cálculo del presidente para decir regresan porque regresan, y ahí están los caminos de la vida, y no son lo que ustedes pensaban, pero pues si se mueren, pues así está el pedo, ¿no? Entonces, realmente a poco Obrador es tan chingón y tan a prueba de balas como para que esto le valga madre, o como para el no hacer un cálculo sobre las posibilidades de todo lo que puede salir mal, que ya está saliendo mal y que está saliendo pésimo, salga. O sea, no es como alguien como que a prueba de cálculos, a prueba de todo. O sea, alguien lo ama tanto el pueblo que dice, no hay pedo, presidente, usted díganos lo que tenemos que hacer, es más, díganos dónde está ¿no? el pinche barranco, porque ahí nos vamos y usted nos dice, nosotros nos vamos con usted, presidente, lo amamos, como Lalo, por ejemplo, que ama mucho al presidente. Pero entonces, ¿cómo ves, Miguel Ángel? Es un mesías, ¿no? Es un mesías, y realmente su comportamiento y su actitud es de una persona elegida por una fuerza superior. Y acuérdate que es un genio para el manejo del discurso político, y además acuérdate que siempre va a haber otros datos. Suponiendo que sucediera esto que dice Rodrigo, yo creo que no va a pasar. Yo creo que no va a haber una cantidad alta de muertos y de enfermos. Yo creo que no va a pasar. Pero suponiendo que pasara, te voy a decir que al menos tiene, porque siempre juega en dos bandas, ¿no? Que al menos tiene 3 respuestas claras a eso. Primera respuesta, yo no dije que fuera obligatorio. Ustedes tuvieron la culpa por hacerme caso. Que mandaran a los que quisieran mandar a sus hijos. No dije que fuera obligatorio. Segunda, Rodrigo, ¿cuántos millones de vacunas tenemos en el país registradas que han ingresado al país? Tenemos más de 130 millones de vacunas. Lo que va a decir es, teníamos la vacuna, no se vacunaron, ¿no? Los niños no van a vacunar. Bueno, tercera respuesta, Rodrigo. Tercera respuesta. Aún no está autorizada la vacuna para los niños. Y ese es un problema global, porque además estamos atravesando una pandemia global. Yo, digamos, no es una crítica, sino más bien es un reconocimiento a la habilidad que tiene, a la habilidad discursiva que tiene. Finalmente va a pasar esto que tú dijiste al final. Le creemos, señor presidente. Yo sí creo que hay gente convencida que está haciendo las cosas correctas. Yo no voy a entrar en debate con eso, porque hay gente que está convencida y puede que tengan razón, porque tuvimos años, Rodrigo, de malos gobiernos, de muy malos gobiernos. ¿Por qué no había que creerle? Porque al menos sabíamos que eran malos. Sí, sabíamos que eran malos, ¿no? ¿Por qué no había que creerle a este presidente que al menos, lo he escuchado como argumento, no ha endeudado al país, ¿no? Y además, para cerrar esta conversación, órale, una frase más. Yo me hinco donde se hinque el pueblo. ¡Ay, mamá! Esa sí bueno, la repitió López Obrador, pero él mismo decía que es del negromante. Exactamente. Es una frase del nigromante que él la hace suya también, ¿no? ¿Saben quién es el nigromante? Pero está chido porque se hinca donde se hinca el pueblo, pero no se cae donde se cae el pueblo. Eso está chingón. Es una gran capacidad la que tiene este hombre, la verdad. Yo me hinco donde se hinca el pueblo. Sí, ¿no? sí, Nigromante es uno de sus teóricos de cabecera, masón liberal, ¿no? Que contribuyó con la elaboración de las leyes de reforma con Benito Juárez. Entonces,
esto es, pero además Nigromante era completamente ateo, ¿no? Incluso tenía una crítica a las personas que creían, pero esta era su frase, ¿no? Como periodista. Pero... Y efectivamente, o sea, tenemos a un presidente que ha generado un gran encanto con la ciudad, con una parte muy importante de la sociedad, ¿no? Que la gente le cree, ¿no? Le cree que es el hombre más bueno. Como la canción de Le Yuri. cree cuando dice te quiero, ¿no? Eso es una canción de pop de los 80, no te hagas. Eso lo cantó Yuri. Entonces le creen, no, Gloria Trevi. Gloria Trevi. Le creen, ¿no? Y le creen. Y hay algo, por eso, Rodrigo, el tema de la vinculación del discurso religioso, el discurso teológico, el discurso político, porque le creen efectivamente como un enviado de Dios en la tierra, como alguien que ha venido para salvar esta república, para purificar la vida pública del país. No sé, a lo mejor con el tiempo, como dijera el Fisgón, muchas veces no estoy de acuerdo con Andrés Manuel, pero con el tiempo me doy cuenta que tenía razón. Puede ser que con los años, Rodrigo, porque no hay que desechar nada, puede ser que Andrés Manuel tenga razón. Y efectivamente estemos ante el comienzo de una purificación de la vida pública. Eso no lo sabemos, Rodrigo. Bueno, Lalo ya está llorando, como pueden ver ustedes. Lalo, un último comentario, ya que se nos echamos 2 horas en esta conversación. A ver, algo que decir. No, pues agradecer a Miguel Ángel Vázquez de la Rosa por estar aquí. Creo que esta actividad se enriquece y solamente se va a enriquecer con personas como Miguel que vienen aquí a compartirnos su experiencia y el conocimiento que se crea a partir de la experiencia, y es muy valioso. No sé cuántas personas nos estén viendo ahorita, pero aparte va a estar en YouTube y más personas lo pueden compartir. Y esto que hacemos, ¿no? O sea, composiciones como la de Rodrigo, la nuestra, creo que al final lo que Ya son importa, cuates, ¿ya ven? Ya ves, ustedes nada más están haciendo equipo. creo que al final lo que importa es mantener con cierta solvencia informativa las diversas posiciones y no apasionarnos en un lado u otro los que nos están escuchando, y empezar a sacar conclusiones propias y empezar a formarnos un criterio a partir de oír distintas cosas, porque como dijo Miguel, ni siquiera yo comparto eso, ¿no? O sea, yo no sé si yo estoy bien o no estoy bien, y la vida en algún momento me va a enseñar que a lo mejor estuve equivocado o que tenía razón. Si tenía razón no pasa nada, hay que tener humildad, pero si estaba equivocado hay que tener más humildad, y yo creo que si no acepto que hoy que dije alguna cosa me equivoqué y desgraciadamente porque va a pasar alguna tragedia, el futuro me dice que estaba mal, pues tratar de retroalimentar y empezar a formarnos criterios no a partir del apasionamiento, sino a partir de la razón, y creo que eso nos va a ayudar, y creo que eso es lo que enriquece este tipo de ejercicios, ¿no? Y que más gente empiece a participar y a decir lo que piensa, y por eso agradecer, ¿no? Porque hay mucha experiencia, mucha trayectoria ahí, y desearle suerte ahí con los proyectos y con Radio Universidad, con todo lo demás. Hablando de Radio Universidad, ¿cuándo cambian de rector o qué onda? Ya llevan como 4 años, sí, ya llevan 7 años de rector, ¿eh? Eso es lo que dicen. No, yo creo que en breve seguramente habrá ya cambio de autoridades, y también nosotros dejaremos el cargo que hemos ocupado por casi 4 años y medio ahí en la universidad. Rápidamente un comentario sobre tu paso por la radio universitaria. Bueno, no podría ser tan rápido, pero trataré de hacerlo. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Yo, antes de llegar a Radio Universidad, y derivado justamente de 2006, tuve un programa en Radio Universidad que se llamó Espejos de Oaxaca. Invitábamos pues activistas, empezamos a abrir los canales de la radio para activistas, políticos, políticas, defensores que habían de alguna manera tenido una participación en el 2006. Derivado de esta experiencia en la radio, pues llega este rector a la llegada del doctor Eduardo Bautista Martínez, que es una persona que yo conocí por el trabajo y los vínculos de colaboración que teníamos en Educa. Pues me invitó a coordinar, a dirigir Radio Universidad, y para mí ha sido una experiencia muy gratificante. A mí realmente me gusta la radio, me gusta la comunicación,
Tenemos carencias, limitaciones, como muchos en la universidad, pero bueno, siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo porque podamos ofrecer en medio de una situación como la que atravesamos de la pandemia, pues podamos ofrecer contenidos de calidad para la gente que nos escuche. Entonces, Muy bien. Muy bien. ¿Algo más? ¿Ya un último comentario? ¿Qué te parece el espacio? ¿Te gustó venir? Sí, ¿Lo muy recomendarías? bien. Totalmente, y va muy a tono con la frase con la que iniciamos y con la que cerramos, ¿no? Pero lo de revoltoso lo dices por Lalo, porque él es el que se dice. Lo de revoltoso viene de revueltas, o Ajá. la revuelta viene de los revoltosos, ¿no? Claro. Entonces estamos en un espacio sin duda que convoca a eso, que tiene ese ánimo, ¿no? Porque la revuelta se puede ver en ese otro sentido de trascender y transformar y modificar y cambiar el estado de cosas, ¿no? Claro. Entonces, qué mejor que aquí, Lalo, en este tu espacio, en este Café Revueltas, para decir ser oaxaqueño o oaxaqueña y no ser revoltoso o revoltosa es una contradicción incluso biológica. Queda acuñada ya aquí para la posteridad. Para la posteridad ya lo va a poner aquí Lalo, así ya la vi, ya se vio. Bueno, pues muchas gracias por vernos, ha sido una experiencia muy grata, ya llevamos casi 2 horas de transmisión, ha sido muy enriquecedor todo lo que se ha dicho aquí, ha cerrado muchos temas. Yamil Gómez te envía un saludo, creo que la conoces, Miguel. Emanuel H. Salinas también, saludos a Emanuel H. Salinas. Y bueno, pues eso, gracias por vernos. Estos espacios son para la banda, ¿no? Para para gente como Miguel, como bueno, todas las mujeres y hombres que han venido a este lugar, pues para expresar, para hablar y para también llegar a algún tipo de entendimiento sobre las cosas, aunque luego los entendimientos, las cosas que uno entiende son diferentes a las que entiende otra persona, pero pues también de eso trata la vida. Gracias por vernos, hasta luego, hasta mañana, tenemos un buen tema mañana. Y por supuesto, no vamos a dejar ir aquí a Miguel sin que se suscriba a nuestro canal de YouTube, ¿no? Tenemos que llegar a los 100 suscriptores, pues no sé, por lo menos en un futuro muy cercano, porque si no, pues ¿para qué chingados estamos haciendo esto? Entonces, por favor, suscríbase al canal de YouTube, métase a YouTube, nada más, busque Liga Revueltas y póngale suscríbase, póngale suscribirse, ya. O sea, dice Lalo, no, pero tienen que ver nuestro contenido. No importa si no ven el contenido, no sé, la cosa es que ustedes póngale suscríbase y ya después, si no quieren volver a vernos, no nos importa. Lo único que queremos es que se suscriban. Gracias, ya ve, hay que ser sinceros en esta vida. Esperanza Ofelia nos dice, bueno, no sé qué nos está diciendo, es muy extraño lo que dice. Saludos, Esperanza Ofelia, gracias, hasta luego.